Señor rector de esta basílica, querido hermano don Felipe, excelentísimo señor alcalde y miembros de la corporación municipal, presidente y miembros de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado, camareras, hermanos todos y devotos de nuestra Madre la Virgen, no solo los que estáis aquí presentes, sino también los que seguís esta celebración a través del canal de televisión diocesano y a través de la emisión de Radio Santa María, la radio también de la diócesis. Al comenzar esta celebración, al vivir el primer día de la novena, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es que una novena no es solamente un acto piadoso en el que nosotros venimos a honrar a nuestra Madre del Cielo de la mejor forma que podemos, adornando su altar con flores, con velas encendidas. Eso sería algo ya muy importante. Pero pienso que en este caso la novena sería una oportunidad perdida, o al menos aprovechada solo a medias. Porque la novena a nuestra Madre nos da la ocasión para reflexionar, para meditar, para orar juntos, para hacer un paréntesis en nuestra vida, para pedir gracia de ver la realidad que nos rodea, no asustarnos, no deprimirnos, no pensar simplemente que todo el horizonte que se contempla desde nuestra humilde posición es un horizonte sombrío y lleno de nubarrones. La novena nos va a dar la oportunidad de dos cosas. Por una parte, de cimentar nuestra propia vida de una forma más firme, consciente y decidida, cimentarla en Cristo. Él es nuestra roca. En Él se tiene que apoyar todo. Y en segundo lugar, además de ser una oportunidad para cimentar mejor nuestra vida en Cristo, la novena va a ser ocasión, oportunidad para reclamar nuestra herencia como hijos que somos de Dios. Tenemos derecho a la herencia y la herencia de los hijos es la misericordia, una misericordia que llega a nosotros a través de la que es Madre de la Misericordia. Por eso, desde el comienzo de la celebración, tenemos que sacudir interiormente en nosotros, sacudir cualquier resto que haya de conformismo, de pasividad, de resignación. Tenemos que ser, por Cristo y con Cristo, por María y con María, tenemos que ser audaces y decididos. La novena es una llamada. Pero para que podamos aprovechar mejor esta oportunidad, nosotros deberemos tejer un tapiz personal, una tela, componer nuestro particular mosaico. Nos ayudará mucho tomar un hilo conductor para la novena, un tema que vayamos abordando desde distintas perspectivas, con un objetivo claramente práctico. No venimos a la iglesia, a la casa de nuestra Madre, a esta basílica, no venimos a aprender teología, ni entrar en discusiones, ni a citar a teólogos famosos,
ni grandes encíclicas papales. Venimos a pedir luz. Venimos, recuerden, a reclamar nuestra herencia, que es la misericordia de Dios. Pues me parece que para la novena que tengo el honor inmenso y merecido de presidir y de predicar este año, el tema que voy a elegir va a ser el de la primera virtud, que es la que nos abre las puertas del cielo, la fe. ¿Por qué? Porque claramente vivimos tiempos de crisis de fe. Vivimos tiempos en que la fe ha quedado reducida a palabras, a discusiones, a tradiciones, a creencias, a estilos. Y la fe no es esto. Y yo me propongo a lo largo de la novena ir desgranando una serie de consideraciones para que sacudamos nuestra fe, quizás un poco aletargada, y terminemos, por obra y gracia de la misericordia y de quien es la misericordia para nosotros, terminemos siendo mejores, más conscientes y comprometidos creyentes. En el último capítulo del Evangelio de San Marcos, Jesús dice a los apóstoles con mucha claridad: id al mundo entero a predicar el Evangelio. El que crea y se bautice será salvo, se salvará. El que no crea, el que rechace creer voluntariamente, conscientemente, será condenado. Por eso la fe, la primera virtud, es la puerta de la salvación. Cuando adquirimos la primera virtud, ya vamos adquiriendo todas. Con la luz de la fe, nosotros podemos ahora ver y mirar el presente y el futuro desde la esperanza. Si tenemos la virtud de la fe, podremos amar incluso a los que humanamente nos parece a nosotros que no son dignos de ser amados. Seremos capaces de amar como Cristo nos enseña, de amar con el perdón, con la delicadeza, con la ternura, de amar como Cristo nos amó, hasta la entrega de nuestra propia vida. Por eso la fe es tan importante. Pero María tiene algo que decirnos en este tema. Tiene todo que decirnos. Sobre el arco cerámico que corona este retablo hermosísimo, se ha colocado esa frase de María en el Evangelio: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Pero ¿quién la llamó primero bienaventurada? Su prima Isabel, en el misterio de la visitación, le dijo: bienaventurada tú que has creído. E Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, antepone la fe de María a todas sus virtudes, que eran numerosísimas y perfectísimas. Bienaventurada tú, dichosa tú, que has creído lo que te ha dicho el Señor, has prestado fe a su palabra. Y María se pone a la cabeza de este camino que es la fe, porque la fe, como cualquier otra virtud, no es algo que podamos adquirir definitivamente en esta vida nuestra temporal. La fe es un itinerario, es un camino. Si queréis, con una palabra un poco más arriesgada, la fe es una aventura. Tenemos que atrevernos a creer. Y es un camino que se va haciendo poco a poco.
Cuando en una encuesta una persona responde diciendo yo tengo fe, en definitiva es que esa persona es un poco ingenua o no entiende hasta el fondo qué significa tener fe. Porque cuando los apóstoles presumieron delante de Jesús, presumieron de fe delante del Señor, Jesús les dijo, si tuvierais una fe que fuera al menos del tamaño de un granito de mostaza, le diríais a ese árbol, desarráigate de aquí y plántate en el mar, y os obedecería. Esto si vuestra fe fuera como un granito mínimo de mostaza. O sea que la fe que tenían los apóstoles era menor todavía. ¿Y la nuestra? ¿Qué es? ¿Qué es a veces más que un querer? Vamos a procurar en estos días seguir a María en su personal itinerario de fe. Vamos a ver las pruebas de la fe. Vamos a ver en qué consiste y en qué no consiste la fe. Vamos a deslindarla de otras apariencias de fe que puede ser que nos tranquilicen, pero que no son la verdadera virtud. Y todo esto lo vamos a hacer con paciencia al hilo de la palabra de Dios. La palabra de Dios que deba proclamarse ese día en la misa. No vamos a escoger particulares textos. Vamos a conformarnos con esa ración de la palabra de Dios que nos ofrece la liturgia, el leccionario de la misa. Y he comenzado casi diciendo que vivimos tiempos difíciles, tiempos de oscuridad, porque cuando se apaga la llama de la fe, todo es tiniebla. No somos capaces de entender lo que nos rodea. Quizás para los hombres de otras épocas, quizás para nuestros padres o abuelos, la realidad era mucho más sencilla de entender. Los acontecimientos, la historia, más fácil de discernir. Se ha producido en los últimos tiempos tal cambio cultural que el mundo en el que algunos que peinamos canas, como yo, nacimos, no tiene nada que ver con el mundo que vivimos ahora y en el que seguramente moriremos. Claro que hay valores en nuestra sociedad. Claro que hay aspectos positivos en nuestra cultura y en nuestro mundo. Pero cuando el hombre pierde esa dimensión sobrenatural de su vida, cuando el ser humano abandona la luz de la fe, se arriesga a no tener más remedio que ver la realidad de acuerdo con las falsas luces que encienden para él las personas que quieren manipular la opinión pública, que quieren trastocar los valores tradicionales, que quieren cambiar el sentido de lo que han vivido las generaciones anteriores a nosotros. No se trata de hacer ninguna apología del conservadurismo, ni muchísimo menos. El Evangelio es siempre novedad y la fe, os he dicho, algo nunca adquirido del todo, no algo que hay que conservar, no, algo por lo que hay que transitar, por lo que hay que caminar sin conformarnos, siempre hacia adelante. María fue bienaventurada porque creyó. La seguimos llamando bienaventurada. Todas las generaciones, por muchos cambios culturales que existan, por muy acelerada que se encuentre el reloj de la historia,
seguirán llamando a María bienaventurada. De tal manera que cuando ahora todo parece que se mueve debajo de nuestros pies, cuando no encontramos nada firme y seguro a lo que agarrarnos para no caer, o al menos para no marearnos, María se ofrece como un seguro bien firme. Cuando todo da vueltas, María sigue con la mirada fija en su Hijo Jesucristo y la mirada fija en ese otro Hijo menor, que soy yo, que eres tú, que eres tú, que eres tú, que somos todos nosotros. San Pablo, en la segunda lectura que hemos hecho de su carta a los romanos, nos ha dicho, es un texto muy breve, han sido solo 2 versículos los que hemos escuchado, nos ha dicho: no os amoldéis a este mundo. El cristiano tiene que ser santamente ambicioso. El cristiano tiene que ser santamente y sanamente ambicioso y codicioso, pero de riquezas y de bienes que no son los de este mundo, son los bienes espirituales. No os amoldéis a este mundo, transformaos por la renovación de la mente, una mente que se vea iluminada por la luz de la fe. Por eso es tan importante, por eso va a ser nuestro hilo conductor a lo largo de la predicación de esta novena. Y yo os invito desde este primer día a que cuando lleguéis a casa os hagáis una pregunta muy sencilla. Para mí, ¿qué es tener fe? Tener unas creencias: creo que existe Dios, creo que María es la Madre de Dios, creo que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Para mí, tener fe es simplemente tener unas creencias. ¿Me basta esto? ¿Qué es sino tener fe? ¿Un estilo de vida? ¿Una opción cultural? Yo pienso que se trata de removernos un poquito por dentro para a partir de mañana empezar a encontrar en la palabra de Dios respuestas y soluciones. Que María, que nos precede en este camino, que la bienaventurada, nos guíe, nos ilumine, nos ayude. Y termino estas palabras con ese salmo del buen pastor, el Salmo 23. Lo que se dice del Hijo se dice de la Madre. El Salmo del Antiguo Testamento habla de Cristo y nos lo presenta como un pastor bueno. De María podemos decir lo mismo. En verdes prados me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Que por Nuestra Señora del Prado nosotros nos dejemos conducir a esos prados de la palabra de Dios, donde bebamos el agua purísima de la fe. Así sea.